Vamos en Quién tiene la razón con el abogado Julio Urbizo. Él es ex procurador de la justicia. Él trabajó como ex procurador, como procurador en los casos de corrupción y ahora está defendiendo a la señora Castañola en el caso contra Telefónica. Recordemos que es una trabajadora de Telefónica que luego de más de 15 años de laborar para la empresa ha presentado una denuncia primero ante policía y luego ante fiscalía porque los pedidos de información que le hacía Fiscalía para diversos casos que excedían la cantidad de años que la ley te obliga a informar, cada vez que ella encontraba información de hechos que habían ocurrido antes y que podían ayudar a esclarecer casos, parece que Telefónica le decía, eso no lo toques, eso no se lo pases a Fiscalía. Hay distintas versiones, Telefónica dice que era por razones técnicas, pero el doctor Julio Urbizo nos va a contar qué es exactamente lo que pasó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Pati, muchas gracias por la invitación. Bueno, el caso se ha ido tomando diversas aristas desde que habló la señora Castañola hasta que ha respondido Telefónica. Ayúdanos a reconstruir un poco los hechos, porque son varias situaciones en las que la señora Castañola encuentra información que exceden el plazo para el que la empresa está obligada y varias las ocasiones en que ella no puede entregar la información que encontró, ¿no? Efectivamente, ella, sin embargo, hay un hecho central que es un proceso, o más bien una investigación, por un presunto delito de corrupción cometido aparentemente por un juez, ¿no?, en contubernio con una persona privada, ¿no?, ambos aparentemente también involucrados en el delito de cohecho, y esta investigación se remontaba a una investigación previa por un proceso de familia en el cual, digamos, el padre, este privado, había ganado el proceso y se había llevado a los hijos irregularmente, o más bien protegido por este juez de familia, ¿no es cierto?, con quien había llegado seguramente a un acuerdo irregular, un acuerdo ilícito, pudo haberse llevado a los hijos a Buenos Aires. Sin dar mayor detalle, una madre y un padre que están discutiendo, peleando en la justicia por custodia y tenencia custodia de los hijos. Uno aparentemente se vio favorecido por su vinculación con un juez, ¿no? Su vinculación con un juez, precisamente este hecho se denuncia a la Fiscalía, una Fiscalía Penal, una Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, y para investigar precisamente qué es lo que había sucedido, si había realmente existido comunicación entre el juez y esta persona, se solicita a la empresa Telefónica el reporte de las llamadas, el tráfico de las llamadas entre ambos, para saber si efectivamente había ocurrido esa comunicación. Ese pedido llega a Telefónica, la señora Castañola, que trabaja en respuestas gubernamentales, así se llama la oficina donde ella todavía trabaja, recibe el pedido, hace la búsqueda. La información que se solicitaba tenía más de 3 años, es cierto, pero ella encuentra la información, digamos, la baja del servidor donde ellos hacían la búsqueda, la coloca en un formato Excel y le informa a sus superiores que ha encontrado la información que este fiscal requería para seguir con las investigaciones. Hasta ahí conversábamos con el abogado José Udaz en la mañana y nos decía, hasta ahí la versión de la señora es absolutamente válida. Así es. Más allá de que se haya usado uno u otro sistema, que haya toda una discusión, la información se encontró. Yo creo que, Pati, aquí lo central no es, como han tratado de decir los representantes de Telefónica, si se usó una u otra herramienta. Eso es un tema técnico aquí el asunto es que no varía el hecho de que la información se encontró, ¿no? Telefónica tiene o no información posterior a los 3 años, ¿no es cierto?, que ellos sostienen no tener, que han sostenido además en diversas respuestas a diversos actores, procuradores, fiscales, que han solicitado información para llevar a cabo investigaciones preliminares. Ahora, ahí podemos hacer, para tratar de entender el argumento, hay que tratar de ponerse al otro lado, una diferencia. Una cosa es tener y otra cosa es tenerla disponible para. Porque lo que dicen ahora José Udaz y Vargas Valdivia es que hay unos discos que efectivamente están algo así como encriptados, lacrados en un almacén y que sí se podría hacer el proceso de ir a buscarlos, etcétera, etcétera. Que dicen que esa información no se destruye nunca, pero que se guarda de manera específica. Para empezar, esa es una segunda versión. Inicialmente se dijo que la información no se tenía. Lo más problemático de esto es que las respuestas a los requerimientos de los fiscales en relación a información posterior a los 3 años
simplemente la respuesta es: la información no existe. Ahora, vamos a tratar de ponerme en la cabeza de Telefónica, que, disculpen, son un poco seosones, hay que decir, ¿no? En general, uno pide que le cambien, no sé, el decodificador, se demoran 3 semanas, no aparecen nunca. Entonces es una empresa como medio dejada para los pedidos, ¿no? Entonces una cosa podría ser: no la tengo porque tengo que ir al almacén a buscar el guest, y otra cosa es: ya la encontré. O sea, el problema en este caso, que hace toda la diferencia, es que la señora sí la encontró. O sea, que no había que deslacrar nada, ni encontrar un disco en la Conchinchina. Y no solo eso, Pati, no solo eso, sino que finalmente, si la información realmente, si la tenía la señora Castañola, era que efectivamente la tenía Telefónica. Y que no era difícil acceder a ella. Y que no era difícil acceder a ella. Y te voy a decir más. ¿Por qué no era difícil acceder a ella? Básicamente porque, por ejemplo, la empresa Claro, cuando fue solicitada por información relacionada con casos de corrupción, estoy hablando específicamente, por ejemplo, de las conversaciones entre el señor Barata y el señor Yoshiyama de 2010 y 2011, que dieron lugar a sustentar la prisión preventiva del señor Yoshiyama, la empresa Claro las entregó de inmediato. Es decir, ¿se puede o no se puede entregar información y se puede o no se puede almacenar de manera tal que se puede, además, sacar la información y entregarla de inmediato? ¿Por una empresa de telefonía? ¿Sí o no? Sí. Pero no podemos culpar a Telefónica por ser menos diligentes y menos modernos y tener una tecnología más monce que la que tiene Claro. Insisto, acá el problema es el siguiente. El problema es que cuando se responde... Telefónica, estoy tratando de pararme en todos los argumentos. Sin duda. ¿No? Pero acá el problema central es que cuando se responde al fiscal, y no solamente a ese fiscal, sino a la cantidad de fiscales que hacen la información, no existe. Ahora sabemos que sí existe, y lo sabemos, es más, por los representantes de la propia empresa Telefónica. Entonces habría que hacer una invocación a todos los fiscales del país a que soliciten información que antes se les negó, ¿no es cierto? Porque la empresa sí la tiene. Sí la tiene, y más allá de las dificultades técnicas que pueda suponer el acceder a esa información que está en discos y que necesita un zip y un decodificador, la información existe. Y esa información tiene que ser puesta en conocimiento de los fiscales que despliegan investigaciones. De acuerdo, pero ahí se podrían todavía amparar de: yo no tengo por qué gastar mi plata en buscar información que no me obliga la ley. Podrían. Pero creo que el kit del asunto está acá, en que no había que deslacrar, no había que romper, no había que hacer... La señora tenía la información en las manos. Y una vez que tú tienes información en las manos, no entregarla es doblemente grave. Porque la empresa incluso no cometería una ilegalidad, sino un acto ético atroz y una decisión espantosa si decidiera: mira, cada vez que me piden una información de más de 3 años que sí la tengo, como no estoy obligada en la ley, no voy a hacer el esfuerzo porque no quiero gastar un sol en esto. Claro, horrible, pero podría ser una salida. En el caso de que ellos no hubiesen sabido que la señora tenía efectivamente la información. La información existía. La información se bajó, es más, del servidor se colocó en un formato Excel, y de allí, porque también han dicho que la señora borró la información o que se le obligó a borrar la información del servidor. Eso es falso. La información que se le obligó a borrar fue la información que ya se había bajado del servidor a un formato Excel. O sea, sácala del documento. Simplemente, exacto, sácala del documento, cercena el documento y así lo mandamos. Ahora, ahí hay un punto importante, porque la orden que no pueden decir que no dieron es que no transfiriera esa información. Así es. ¿No? O sea, pueden decir que no le dijimos que borrara, que le dijimos eso, pero lo cierto es que la información era clara. Además, uno das esa información. Te cuento, Pati, ¿no?, que hay un intercambio de comunicaciones entre la señora Castañola y sus jefes, en el sentido de que efectivamente ella se resiste a enviar ese tipo de comunicación cercenada al fiscal que ha solicitado esa información. Ahora, en la mañana, hablando con José Ugaz, él decía, yo le puse el caso del caso civil, ¿no? Le dije, olvidémonos un poco del caso político, vamos al caso civil. Le dije, resulta insólito que la empresa, teniendo una información que puede favorecer un caso tan delicado como tenencia de hijos, no la quiera dar. Y José me dijo, no, se la dimos. O sea, se la dio Telefónica, no sé, 48 horas después. Se le entregó después de que empezaran este intercambio de comunicaciones entre la señora Castañola y sus superiores. ¿Pero antes de la denuncia de ella? No, la denuncia, fíjate que la denuncia tiene ya más de 45 días. Sí, ¿la denuncia ante Fiscalía o ante...? La denuncia ante Fiscalía. La de policía fue todavía anterior, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de la denuncia ante Fiscalía. Recién ayer se ha abierto una investigación preliminar. El fiscal de la 12ª Fiscalía Provincial Penal ha decidido, evaluando que efectivamente existen indicios razonables de la comisión de delitos, abrir una investigación preliminar y citar a las partes. Entonces, la interpretación que tienen ustedes es que no
no es que esa era la manera de trabajar, de espérate un ratito, vamos a verificar y después entregamos, sino que entregaron por la presión de la señora Castañola. A nosotros nos despiertan muchas sospechas la forma en que la información ha sido negada de manera sistemática. Yo insisto, esto no es una situación aislada. Yo recuerdo, es más, que cuando era procurador en el año 2013-2014, solicitamos a través de la Fiscalía también información de la titularidad de determinados números telefónicos, en el caso narcoindultos, donde teníamos números telefónicos específicamente, y la información nos fue negada en el sentido precisamente de que era superior a los 3 años. O sea, les pusieron la misma frasecita. Exactamente la misma. Y fíjate, Pati, no fue... La tenemos, pero no podemos acceder a ella y ustedes hagan lo posible por llamar a la empresa IBM para que decodifique la información. No, la información fue, o más bien, la respuesta fue, no tenemos esa información, que es exactamente la misma respuesta que ha ocurrido en este caso. Pero yo, y claro, te decía, esto despierta para nosotros suspicacias, ¿no?, que tendrán que ser investigadas en el despliegue de la investigación preliminar, que tiene que ver, por ejemplo... ¿Cuáles son los cargos que se le levantan a la empresa? ¿Obstrucción a la justicia? Sí, bueno, delitos contra la administración pública que están en el orden del encubrimiento, por ejemplo, pero también delitos de coacción, donde la víctima es la señora Castañola. ¿Crees, Julio, que hay además que este caso tiene una arista política? ¿O eso es más difícil de hacer el hilo? Yo antes de llegar acá revisaba un poco algunas informaciones del pasado, reciente, ¿no? Y verificaba, por ejemplo, que en las declaraciones de Barata, ¿no?, relacionadas con la entrega de dinero a la señora Keiko Fujimori, ¿no?, a través de la CONFIEP, se dice que el señor Briceño, ¿no?, hizo una bolsa de funcionarios, o más bien de empresarios privados, entre los cuales estaba Telefónica. Se lo preguntamos ahora a José Ugas si no tenía esa información. No, te lo confirmo, ¿no? Absolutamente. Estaba Telefónica. Lo cual lo pone en un ámbito de sospecha, ¿no? Por supuesto, mayor, a eso me estoy refiriendo exactamente. Y yo creo que eso tiene que entrar como un elemento importante, ¿no?, a investigarse por el fiscal que ahora tiene a cargo esta investigación preliminar. Mira, si no, ¿cuál podría ser la explicación para que una empresa privada, ¿cierto?, sin ningún interés aparentemente, o más bien con la obligación y el interés que le exige trabajar en un país que tiene además como principio constitucional la lucha anticorrupción, porque está elevada al rango de principio constitucional por el Tribunal Constitucional? Nos queda un minuto, Julio, te voy a pedir que sea sumamente breve. Le preguntamos más temprano al abogado Ugas en la situación de la señora Castañola, y dijo que ella ya había tenido varios problemas con la empresa y que eso explicaría, no lo dijo con todas sus palabras, con todas las palabras fue delicado, este nuevo pleito, digamos. Mira, ¿es la señora Castañola una persona vengativa con ganas de fastidiar a Telefónica? Mira, Pati, yo lamento muchísimo eso. Tú sabes que José Ugas, Lucho Vargas son amigos míos. Yo creo que entrar allí es entrar en un terreno poco feliz, para decirlo en palabras corteses. Si se refieren, y no solamente estoy hablando de Ugas y de Vargas, si se refieren los funcionarios de Telefónica a algún problema que haya tenido la señora Castañola, habría que preguntarle a los mismos funcionarios de Telefónica qué pasó, ¿no?, cuando la señora denunció una serie de hechos que la ponían en peligro, ¿no?, y sobre los cuales la empresa tenía que tomar decisiones que no tomó en su momento. Entonces, eso además genera, ¿no es cierto?, una serie de situaciones que le permiten a ella tener una sensibilidad especial sobre estos casos. Y estos casos finalmente digamos, ordena sensibilidad para cualquiera de nosotros. Y además, por último, imaginemos pues que la señora y la empresa se llevan pésimo, que discutían, que no le reconocían algo. Si ella encuentra pruebas de un delito o encuentra pruebas de algo ilícito, las motivaciones pueden ser las que sean. Pero si el hecho es ilícito y se acabó. Tomando tus palabras, eso no descalifica en absoluto, ¿verdad?, su denuncia. Si es que fuera el caso que a todas luces... No, definitivamente no lo es. ¿17 años en la empresa, sí, señora? 17 años. No es fácil enfrentarte a una empresa donde uno tiene 17 años trabajando, claro, ¿no? Además, ella se juega su permanencia en la empresa, por supuesto. Es una persona con una madurez cívica importante. ¿No? Ojalá hubiera más personas como ella dentro de empresas que tienen que hacer este tipo de servicios también. Muy bien. ¿no? La administración Señores de Telefónica, atiendan pues los pedidos, ¿no? Cuando uno le pide que le arreglen el cable, que le solucionen el decodificador, que le solucionen el internet. A ver, pues, más rápida, las respuestas en general. Si no pasa,
lo que pasa en estos casos, ¿no? No sabemos si por desidia o por qué no se entrega la información que se tiene que entregar. Será Telefónica quien tenga que resolver esto ante la justicia. Habíamos invitado al doctor Vargas Valdivia para tener una conversación con él por teléfono. No hemos podido comunicarnos con él. Tiene, por supuesto, este programa a su disposición para hacer los descargos y plantear también su versión de los hechos. Muchísimas gracias, Julio. Gracias. De verdad que un gusto tenerte acá. Ya te tendremos también para otros casos y opiniones políticas. Nosotros nos despedimos a las 8 en punto. Si no me voy, me votan. Gracias por acompañarnos.